Y en NTN 24 siempre acompañamos a los presos políticos y a sus familiares. Es muy dramático el llamado de Claudia Colmenter, esposa del empresario Ángel Ugüeto, preso por razones políticas desde hace casi 2 años, desde abril del 2024. Está su esposa recluida en el centro de tortura Zona 7 en Boleita, en Caracas, y desde hace varias semanas no le permiten visitas ni hay noticias de su situación. Hablamos con ella en la tarde fin de semana. Esto nos contó. Mi esposo ya va a tener 2 años detenido, de los cuales 7 meses lo han tenido aislado e incomunicado aquí en Zona 7. Yo tengo 3 hijos menores de edad que no han podido ver a su padre durante todo este tiempo, de estos 7 meses, no lo han podido ver ni hablar con él, no saben cómo está. Entonces, bueno, ha sido una situación bien difícil. A él lo mandaron primero a unos sótanos, lo que llaman el inframundo. Ahí estuvo varios días. Los sótanos del inframundo son unos lugares todos insalubres, con ratas, corren las aguas negras. De ahí lo mandaron a La Yaguara, que es otro centro de reclusión, lo tuvieron en un baño junto con 6 personas y luego lo volvieron a pasar a Zona 7, al lugar de máxima seguridad, y bueno, desde que lo tienen aquí ha estado incomunicado e aislado. Y solamente me permitieron verlo una sola vez por unos cuantos minutos, y ahí me pude dar cuenta de su estado tan deteriorado, tanto físico como psicológico, en el que se encuentra, y además de mal color, porque tiene 7 meses que no ve la luz del sol, que no ha salido al aire libre. Entonces, bueno, te podrás imaginar cómo puede estar una persona que la han tenido en esas situaciones donde le han violado todos los derechos. Ya han estado un funcionario tratando de pasar un papel para que lo firme, él se ha negado. Y bueno, aquí seguimos en la lucha tratando de poderlo salvar. Ya pusimos todas las denuncias, tanto a nivel nacional como en las internacionales, lo estamos haciendo, donde estamos documentando todas las violaciones a los derechos humanos que han cometido hacia mi esposo Ángel Ugüeto. Y es dramática, sin duda, la situación para quienes están en huelga de hambre en la Zona 7, pidiendo por la libertad de sus seres queridos. Aquí en el informativo de NTN 24 nos acompaña desde Venezuela Andreina Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos. Bienvenida, es un gusto tenerle con nosotros. Andreina, ¿cuál es el último reporte que tienen ustedes sobre esta huelga de hambre que ya completa 48 horas por parte de los familiares de los prisioneros políticos venezolanos, que sin duda tiene un argumento válido, y es pedir al unísono la liberación total de todos los presos políticos? Gracias por el espacio, gracias por la oportunidad. En efecto, hay familiares, particularmente los que están en Zona 7, que desde hace más de 50 horas iniciaron una huelga de hambre, pero no porque quisieron, sino porque la situación los obligó a ello, el desespero, la zozobra y la ansiedad que se vive día a día al saber que nuestros familiares siguen en condiciones inhumanas y detenidos arbitrariamente. Es de recordar que en Venezuela el 8 de enero se hizo un anuncio de excarcelación masiva, anuncio que es solo con efectos propagandísticos, porque no ha habido tal excarcelación masiva, y evidentemente los familiares, después de 39 días durmiendo en las calles, pasando todo tipo de necesidades, ya están en un nivel de desespero marcado, porque vemos que se prolonga la burla y el dolor hacia las víctimas. Andreina, te saluda Hugo Vecino. Ya lo estabas marcando con el tema del 8 de enero, fue el día en que Jorge Rodríguez dijo que se iban a liberar a todos los presos políticos. Ha pasado ya más de un mes y una semana, y esto no ha sucedido. Es una burla, es un atropello con las personas. Se llevaron a Maduro el 3 de enero, pero quedan otros que hacen lo mismo que ha venido haciendo el régimen durante estos más de 20 años. ¿Por qué Jorge Rodríguez no entrega a los presos políticos y cumple su palabra como lo dijo? Bueno, el régimen se ha caracterizado por mentir y por burlarse de las víctimas. Y esto no es más que otro antecedente que se le suma a la larga lista de mentiras y de usos propagandísticos que tienen con las víctimas y con el país en general. Esa misma pregunta nos hacemos nosotros. ¿Por qué luego de un anuncio público siguen atreviéndose a dañarle la vida a cientos de víctimas? Porque así como debemos decir que sí ha habido excarcelaciones que no representan un número masivo, también debemos decir que a la par nos están llegando casos de familiares o de víctimas que no se atrevían a denunciar
por miedo y por todas las represalias y el terrorismo de Estado que aún persiste en Venezuela. Entonces, este drama no ha terminado, por el contrario, está en un pico muy importante, porque aparte de eso, no solamente que nos están llegando nuevos casos, sino que el horror en las cárceles persiste. Donde está mi hermano, que es el Rodeo 1, que es en la actualidad uno de los centros de tortura ejemplarizantes del régimen, ellos siguen estando en una celda 2x2 en la que únicamente tienen una cama de cemento y una letrina. Mi hermano ya no aguanta los dolores porque tiene más de 4 años con un diagnóstico de que necesita 4 operaciones y no dan respuestas. Entonces el horror no ha terminado ni para mi hermano ni para los cientos de presos políticos que todavía siguen cautivos. Andreina, justamente le quería preguntar sobre eso. Usted que ha padecido en carne propia pues esta difícil situación de su hermano, también prisionero político del régimen venezolano, ¿está dispuesta a acompañar o está acompañando esa huelga de hambre allí en Zona 7 o está respaldándola de alguna manera o de otra a todas esas personas que siguen allí en ese sitio? Sí, claro, los estamos acompañando. Incluso cuando recibí las llamadas de ustedes, yo estaba saliendo para allá, porque lo que hacemos es acompañar por horas las distintas cárceles donde tenemos familiares, y evidentemente es una acción bastante extrema, pero quienes vivimos este dolor tan inmenso sabemos que también hay muchísimo desespero de parte de familiares. Entonces, aunque yo no esté haciendo la huelga de hambre, les acompaño, les asisto y sobre todo oro por ellos para que Dios les dé la fuerza y Dios nos dé la sabiduría para transitar un camino que, insisto, sigue siendo muy doloroso y muy preocupante, porque los tratos crueles en Venezuela no han terminado, porque la persecución no ha pasado y porque en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Andreina, hace un rato veíamos en El Paso con nuestro reportero Luis Alejandro Laya en Venezuela que una de las personas que está allí participando de esta huelga de hambre decía que la gente del régimen, los esbirros, simplemente los ignoran, pasan de largo y no les ponen cuidado, se están desmayando, se están cayendo, pero no les ponen atención. ¿Quién se encarga en este momento de apoyar a esas personas, de los médicos, de darle el apoyo en suero, en los líquidos que necesitan para que no queden allí pues generando una emergencia mayor? Sí, bueno, afortunadamente la solidaridad no ha dejado de estar presente. Hemos recibido muchísimas personas que quieren asistir a estos familiares con el suero, con atención médica, con monitoreo, incluso que nos ayudan a retransmitir la gravedad de esta situación. Evidentemente, de parte del Estado venezolano no hay ningún tipo de asistencia, sino más violencia institucional, silencio y opacidad. Pero gracias a Dios ha habido mucha solidaridad de distintos gremios y de la sociedad civil en general. Andreina Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela, gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias. La ONG Foro Penal actualizó los datos de excarcelación de presos políticos. Revisemos en nuestras pantallas. El total de personas que retornaron a sus hogares llega a 444 desde el 8 de enero, cuando el régimen hizo el anuncio. La ONG asegura que no se consideran excarcelaciones los casos en que, tras salir de un centro de reclusión, la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario. Foro Penal además reseña que aún hay 644 personas detenidas por motivos políticos en el país, entre ellos 185 militares, 80 mujeres y un adolescente. Por su parte, el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González, exigió la libertad de todos los presos políticos y expresó también su apoyo a las familias que adelantan la huelga de hambre frente a la llamada Zona 7. Detrás de cada preso político hay una familia que resiste, familias en huelga de hambre. Lo hacen porque sienten que no les dejan otra opción. Lo hacen desde el dolor y la angustia, representan a quienes, desde el 8 de enero, esperan fuera de las cárceles una respuesta que no llega. No se necesita una ley para liberar a quien fue encarcelado injustamente, se necesita la decisión de hacerlo, sin dilaciones. Listas van y vienen, pero no son listas. Caramba, son personas, merecen el mismo respeto que cualquier padre, madre, hijo o hermano.
Acompaño a cada familia que hoy exige justicia. La liberación inmediata es un acto de respeto a la dignidad humana.